Ok. Bueno, quiero darle buenas noches a todos. Mi nombre es Jonathan Quintana, soy estudiante universitario de Educación en Desarrollo Cultural. Dentro de mi proyecto estoy haciendo investigaciones para sacar deudas históricas que tienen ciertas manifestaciones culturales que dentro de Venezuela desarrollamos, entre ellos los tambores, los llamados tambores a San Juan Bautista. Yo veo vi esto en prensa y vi la oportunidad aquí de nutrir mi investigación en este evento, ¿no? Con la visita de este alto líder de la religión yoruba. Yo quisiera hacer una pregunta específica. Desde aquí en Venezuela llegó el Araba, vino de visita, dio unas palabras, se fue a África. Hay un planteamiento específico en torno a su programa luego de trabajo, luego para seguir manteniendo el contacto y ampliar incluso el conocimiento, porque se necesita de ello hasta de conocer el idioma yoruba, ¿no? Veo la necesidad del idioma yoruba en el manejo del idioma para la práctica de esta religión, ¿no? Te felicito por tu pregunta. Entonces, sí, porque algo concreto que permita a uno, porque está la facilidad yo quisiera un poco trabajar en función de hacer un poquito esa cuestión. Yo creo que la gente claramente está entendiendo lo que tú quieres. Mira, es muy importante tu pregunta, porque lo comentaban varios señores hace rato. Aquí en Latinoamérica, lamentablemente, una persona hoy se hace santo o se hace hoy y ya los días están coronando Guadalupe Santo, están agregando a Sintifá una cantidad de conocimientos, situaciones que realmente no tienen conocimiento. Como te dije anteriormente, yo cuando viajo la primera vez me di cuenta que yo, viajando 20 veces para allá, no iba a poder traer el conocimiento para mi entorno familiar, que era el que me interesaba en ese momento, porque era estaban dependiendo de mi persona como religiosa. Y entonces nos dimos la tarea de traer a un personaje, a Señor Popular, que estuvo 4 meses trabajando con nosotros. Se hicieron casi 80 fases y se certificó en Yanifa. Eso nos dio la oportunidad, ese día a día, de esa cantidad de gente, de perfeccionar un poco realmente lo que es esa rutina. Muchas personas que están aquí ya han sido seguidores de todos los eventos que hemos venido haciendo y ya desde hace muchos años venimos hasta este momento que hemos ocupado de poder tener la bendición de la de traer una personalidad. Hemos estado con esa constancia de traer personalidades y detrás del telón, que es lo que hacemos. Tenemos un templo que se llama Dicho, ahí nos lo pasamos metidos con ellos, sacando, estudiando,
desarrollan trabajo y esto, para un poco participar, no de una manera como el investigador aquel que la investigación aquí y yo aquí no, si tienen que meterse en el sancocho y completamente la sopa, ¿no? Sí, bueno. Okay. Fíjate, amigo, yo como profesional, yo soy antropólogo y coincido plenamente con lo que usted dice, que la investigación, aquí está todo por hacer, se la investigación, y nosotros, por todo el camino que hay en el mundo marino, y todos mis hermanos avalados, y toda la gente que además ha hecho la investigación aquí, todos los procesos. Y obviamente la investigación es un proceso de compromiso y de goce. Es decir, no podemos ver el estudio desde afuera si no nos involucramos por eso. Mi primer acercamiento con la religión fue desde un punto de vista académico, bien, en este momento se lo va a dar. Y está quitado. Por favor, la persona en la silla para que le compartan que es una persona. Etcétera. Buenas noches, te doy la bienvenida a casa, en mi país, en Venezuela. Recibí la bendición de este Santo Padre que está aquí. Soy hijo de Chambó, lo conocí en Cuba a los 8 años, pero mi inquietud es algo importante. ¿En qué posición, en la religión yoruba o en la santería, qué posición tiene una dama siendo babalao? Una dama siendo babalao en la religión, ¿qué posición tomaría? O como caballero, no estoy ofendiendo a las damas. Conocí una dama el año pasado, según ella, en tabla de Ifá, fue con una babalao. Quiero que me expliquen eso. Mira, es un mal concepto porque la mujer no es babalao. Babalao es el nombre que se le da al hombre iniciado en Ifá. Y a la mujer iniciada en Ifá se llama Yanifa. Ese es el único concepto que hay en la religión yoruba. No un hombre babalao y otro babalao. Babalao es el hombre que es llamado y Yanifa la mujer nacional. Bueno, voy a volver otra vez a la palestra. Quiero hacer la pregunta a mi hermano Andrés. Quiero leer sobre la predeterminación de lo que es el concepto de Ifá. Yo tengo aquí la escritura de Yoruba y en un lenguaje yo lo voy a pronunciar y me disculpan pues, porque lo que apenas tuve sobre tiene acordando lo que se estaba hablando de la mujer babalao, yo recuerdo que el año pasado estábamos consagrando un chambó y mi padrino llegó una noticia bastante desagradable y indignante de que aquí venezolanos, conjuntamente comunicados con algunos cubanos, se llevaron a una señora merideña, una hermana, para convertirla en babalao y le quitaron la suma de 30 millones de bolívares. Imagínense, ahorita están presos en Cuba los venezolanos y los dos cubanos. Y le voy a decir, hermano Leoboca, que las monjas no pueden ser curas. Son seres humanos sirvientes de nuestro Señor. Los curas no deberían de ser curas tampoco, porque están echados a perder. Me disculpan, voy a leer un poquito nada más lo que es la predeterminación y la perfección de lo que es el concepto de Ifá. Hay ya un poco ese concepto de Ifá de predeterminación, apere concepto Ifá de perfección. La escritura de Ifá describe el potencial humano diciendo, orelo como, apere